estamos aquí por casualidad. Es el corazón de Jesús quien nos ha traído para que podamos participar en esta primera Asamblea Nacional de la Guardia de Honor. Nos convoca al corazón del Señor con un lema que ilumina nuestro encuentro. De corazón a corazón. Hola, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, muchas gracias a Javier por la presentación y por traerme hasta aquí, que seguramente pues si no hubiera sido por la manera y por las formas con las que él me invitó, pues seguramente no estaría aquí hoy, ¿no? Bueno, yo vengo a dar testimonio de mi experiencia personal con la fe y bueno, pues a ver si os gusta, ¿no? Bueno, yo nací en Madrid en el año 2000, en una familia cristiana. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Eso hizo que no fuera ningún trauma para mí realmente, porque no tengo apenas recuerdos de cuando ellos estaban juntos. Fui a un colegio católico, aunque sorprendentemente de fe pues nos enseñaron un poco, a pesar de que le guardo muy buen recuerdo al colegio porque me enseñó muchas cosas positivas. Por lo que mi formación cristiana pues es mucho más deficiente de lo que en realidad me gustaría. Aunque he dicho que mi familia es cristiana, no sé si pues por razón del divorcio de mis padres o por otros motivos, con el paso del tiempo dejamos de ir a misa, por lo que podemos decir que durante mi etapa de adolescencia pues yo estaba alejado de Dios. Mi primer paso en la fe fue en la universidad. Como ha dicho Javier, fui seleccionado para un programa de la Universidad Francisco de Vitoria que se llama Becas Europa, donde de los miles de participantes, pues 50 personas van a un viaje en el que recorren las universidades con más historia y cultura de Europa. En este viaje se nos enseñaba el sentido de la universidad, pero detrás de todo esto algo más grande, se nos enseñaba la búsqueda de la verdad. Pues al acabar el viaje además supuso una transformación en mí, y porque después detrás de todo esto pues había un regalo más grande que era pues el descubrimiento de Dios, ¿no? Y cuando entré a la universidad pues seguí con este programa que se llama Escuela de Liderazgo Universitario, donde básicamente recibimos formación de muchas áreas del conocimiento y donde tuve la oportunidad de cursar teología. Así que en el año 2021, bueno, yo soy del año 2000, tengo 25 años ahora mismo, nos hicieron leer durante la Semana Santa un pequeño libro que se llamaba Las cartas a un espíritu inquieto, donde eran unas cartas donde había unas conversaciones entre un profesor y un alumno y donde el alumno estaba inquietado por conocer acerca de Jesús. Y ahí fue donde por primera vez me tomé en serio la cuestión de Dios y sentí que cuando yo estaba cerca de Él, pues mi vida era más feliz y tenía más sentido. En este tiempo me sucedió algo conmovedor que nunca se me va a olvidar. Mi tío abuelo fue una persona que vivió solo toda su vida en un pueblo de Castilla-La Mancha, con meningitis, prácticamente ciego y cojo. En unas 6 ocasiones estuvo al borde de la muerte y en ninguna de ellas pude estar con él. En unos casos por imposibilidad mía y en otros por falta de voluntad. En ese verano tuvo un episodio en el que se lo tuvieron que llevar en helicóptero y estuvo a punto de fallecer. Se empezaba a recuperar cuando fui a verle con mi madre y ya estaba mucho mejor. Y volvimos a la casa que teníamos en el campo. A los 2 días me iba a Madrid y tenía una comida en Toledo a la que llegaba tarde. Pero cuando estaba cerca del hospital, en la carretera, sentí una fuerte llamada de que tenía que parar a verlo. Aunque ya estaba recuperándose y a pesar de que me tuviera que desviar y llegar tarde a la comida y de que ya había cumplido con esa visita protocolaria. Entré en su habitación, se despertó de la siesta y me hizo un gesto con la mano de hola o de adiós, según se quiere interpretar. Me fui a Madrid y esa misma tarde falleció. Fue la última persona a la que vio con vida y se puede decir que murió acompañado, porque después de irme se tomó un yogur y se fue. Desde ahí tengo un vínculo especial con mi tío Pepe y sé que siempre me acompaña. Con el paso del tiempo no fui capaz de perseverar en la fe y me volví a apartar. Caí en un noviazgo que no me convenía, salía mucho de fiesta, digamos que llevaba la vida de un universitario común,
pero al que le faltaba lo más importante. En el verano de 2022 terminé la carrera de Derecho con el mejor expediente y en la Francisco de Vitoria tuve el privilegio de que me eligieran para participar otra vez en Becas Europa. En esta ocasión siendo monitor, lo que suponía una gran responsabilidad. Fue un segundo regalo del Espíritu Santo. Es increíble ver cómo en un mismo viaje, después de 4 años de aprendizaje y de madurez, se puede vivir de una manera tan distinta. Tuve la suerte de compartirlo con otro monitor que sabía que conocía mucho de fe y que de hecho a día de hoy está en el seminario de Madrid y es un buen amigo. Así que él fue respondiendo a la sed de Dios que yo tenía y a todas las dudas que me surgían acerca de la visión que tenía la Iglesia sobre ciertas cuestiones, o incluso cuestiones tan básicas como la historia del cristianismo desde el propio Génesis hasta el nacimiento de Jesús. Asimismo, me enamoré de una chica que me hablaba desde el amor de Dios, que me tiraba para arriba, y en ese momento pude experimentar que independientemente de lo que pasara con ella, a mí ya no me valían las relaciones banales, sino que ese era el estándar mínimo con el que podría conformarme. No obstante, tampoco fui capaz de ponerlo en práctica. En este viaje sentí la presencia del Espíritu Santo de manera real por primera vez en mi vida. Tenía una fuerza y una energía cada mañana que, aunque no durmiéramos nada, me empujaba a arriba y eliminaba de mí cualquier queja o comentario negativo. Tuve lo que se llama una experiencia de verdad. De estas que te hacen pensar que ya nunca más podría dudar de la existencia de Dios, porque siempre me quedaría volver a ese momento verdadero en los momentos de extrañeza. Vale. Volví a ir a misa y a partir de ahí me propuse no volver a fallar, y en general así lo hice hasta que, después de acabar la carrera de Derecho, pues empecé a positar a notarías en septiembre de 2022. Seguía yendo a misa, mi vida era lineal y bastante estable, y también bastante aburrida. Practicando, aunque mejorable en muchos puntos y incoherente en muchos otros. Mi vida era monótona, aunque la chica que les he contado pues me pegó un palo amoroso y tuve que cargar con esa cruz durante ese proceso. Lo que en realidad hizo que me uniera más a Dios, a pesar de que yo no entendía por qué eso había sucedido. Supongo que todo estaba en sus planes, porque en realidad esa chica no me convenía y con ella no habría podido llegar a donde estoy hoy. A finales de junio de 2023 tengo que decidir si me presento al examen de notarías, que comienza en septiembre, o si no presentarme. Llevo 9 meses estudiando a un ritmo normal, por lo que parece algo atrevido. Lo primero de todo es ver el sorteo, porque el primer examen dura 3 meses y te puedes examinar en cualquier tiempo según el número de sorteo. Solo me plantearía presentarme si me tocaba en la parte final, porque era imposible que me diera tiempo a llegar. Ya casi era imposible en cualquier caso, tenía una intuición genuina de que así sería, de que Dios me pondría en esa tesitura, y así fue. Me tocó de los últimos. Hablo con mis preparadores, uno me dice que estoy loco y el otro me dice que lo intente. Lo rezo y recibo una señal. Yo no soy muy de mirar vídeos motivacionales, pero me sale un vídeo aleatorio en el que dice: este año igual no tienes vacaciones, pero si tienes la intuición de que tienes que intentar ir a por algo, ve a por ello, porque desde arriba se te va a recompensar y ya habrá tiempo para descansar. A partir de ahí tomé una determinación fija: iba a intentarlo. Así que empecé a estudiar todos los días 14 horas sin descansar ningún día, y así estuve durante un año. Llevé la salud física y mental al límite. Pisaba la calle de 11 a 12 de la noche una sola vez cada 20 días para ver a mi padre. Por eso ayer a las hermanas les dije que había estado en una situación similar a la suya, aunque durante un tiempo más limitado. Dejé de ver a todo el mundo y prácticamente no tenía tiempo ni para la higiene. En esa situación extrema dejé de ir a misa, pero increíblemente fue cuando más conecté con Dios. Cuando uno se lleva el límite, cuando ya estás arrinconado y no te queda nada, es cuando ves cómo Dios sale a tu encuentro. Rezaba todos los días y recuerdo incluso pedirle a Dios que me mandara una fiebre o algún virus temporal que me hiciera que ya no tuviera tiempo para llegar al examen con todo el temario y que tuviera que dejar de opositar de esa manera tan brutal. Todo por mi cabezonería. Sin embargo, noté como el Espíritu Santo me respondía con lo contrario. Pese a estudiar 14-15 horas al día y dormir poco y mal, notaba como el Espíritu me daba una energía cada mañana que me hacía aguantar con concentración durante todo ese tiempo. La gente me pregunta ahora que cómo podía estudiar tantas horas y aprovecharlas. Siempre digo que no lo podría haber hecho sin el Espíritu Santo, porque nadie está preparado para aguantar estudiar tantas horas durante tanto tiempo
sin ponerse malo y además levantándose con alegría y con felicidad. Además a ello le siguieron una serie de acontecimientos. Cuando quedaban 9 días para mi examen, me lo adelantaron 4 días y eso hizo que ya solo me quedaran 5 y que tuviera que dejar bastantes temas sin repasar desde hacía muchos días. Sin embargo, el cambio fue del 13 al 9 de noviembre de 2023. Ese día era la Virgen de la Almudena y el aniversario del fallecimiento de mi abuela. Me hizo estar muy tranquilo porque sabía que si Dios quiere, ni aunque te quites. Una hora antes de llegar al examen, me repasé unos artículos del Código Civil que me salieron bastante mal. Y media hora después, el tema que me tocó, de los 3, uno de esos fue ese. Algunos dirán que son casualidades. Llegué al último examen, que era un dictamen práctico de 6 horas, el 11 de junio de 2024. Fue difícil, puesto que la redacción era compleja y tenía varias partes de derecho catalán, y yo soy de Madrid, y había bastantes opositores catalanes. Después de hacerlo, los opositores lo irían leyendo en diferentes días por orden de sorteo. A mí me tocó leerlo y ser calificado el 18 de junio, que es el día de cumpleaños de mi tío abuelo Pepe, el que he contado antes. Yo me encomendé a él a través de Dios para que me echara una mano. Curiosamente, ese dictamen se convirtió en la nota más alta de toda la historia del notariado desde que hay registros. Y hizo no solo que aprobara la oposición, sino que me convirtiera en el número 1 de mi tribunal y también en el notario más joven de España. Y así vemos dónde acabó mi intuición, esa señal que yo decidí seguir con ese vídeo que decía que si tienes una intuición tienes que ir a por ella y se te recompensará. Fácilmente comprendí que lo que había pasado era sobrenatural, que yo era un buen chico y que soy un afortunado porque Dios me ha dado unas capacidades extraordinarias. Pero no tenía y no tiene ningún sentido racional que yo me convirtiera en el número 1, siendo lo más joven y con el dictamen más alto de la historia. De hecho, antes de examinarme hice 11 o 12 dictámenes de práctica y el día del examen fue el que mejor me salió de todos. Estaba tocado por la varita del Espíritu. Dios quería que yo estuviera ahí. Y yo antes de aprobar siempre me hacía esa pregunta. ¿Qué tendrá Dios reservado para mí para que esto tenga que ser así y ahora? Y en una parte la he respondido y en otra parte sigo en búsqueda. Mi vida siguió. El día del aprobado en realidad fue uno de los más duros de mi vida, porque mi hermana, que llevaba más años que yo intentándolo, me acompañó en todo este camino y suspendió el último examen. Y el objetivo era conjunto por el vínculo que tenemos, por lo que realmente el objetivo no se pudo conseguir. Se ha examinado esta semana el primer examen, porque lo ha vuelto a intentar 2 años más tarde. Y ha aprobado con buena nota el primero y sigue en camino, así que me gustaría si entre todos la podemos encomendar. A pesar de que estaba en mi mejor momento de fe, notaba que había cosas de mi vida que seguían siendo incoherentes. Quejas por cosas cotidianas, críticas a otras personas, algunas mentiras o mi relación con las mujeres. En la Navidad del 24, una de mis mejores amigas, que me ayudó mucho en todo este proceso y durante la oposición, me invitó a leer el Evangelio y las reflexiones del mismo de manera diaria. Aunque tenía cierto recelo, porque literalmente decía, yo no quiero ser un pasado de rosca, decidí apostar y empecé a hacerlo. A veces no entendía cosas, pero seguía haciendo. Y sin duda este fue el otro suceso determinante que me ha llevado a ser quien soy hoy. Lo primero es que esta práctica me ayudó a aterrizar a Dios, a tenerlo presente en el día a día. Lo segundo es que al estar conectado con Él, empecé a pedirle que me enseñara el camino, que me hiciera ver por qué había determinados comportamientos que me estaban destruyendo y que yo no era capaz de ver y, por supuesto, aún menos de eliminarlo. Y fue tremendo ver cómo cuando uno está conectado, Dios conecta ipso facto y transforma tu vida. Dejar de tener esas conductas me hizo sentir como si me liberara de una cárcel que me estaba oprimiendo en el fondo de mi corazón sin yo ser consciente. Fue la primera vez en mi vida que de manera seria dije, Señor, yo quiero aspirar a ser santo. Y vi cómo mi vida cerca de Dios, aplicando el Evangelio, era mucho más plena. Todo ello no quita que, como todo hijo de vecino, pues a veces me equivoco y sigo fallando, pero ya con la certeza de saber cuál es el camino y de saber qué es lo que me hace bien. Y antes de acabar mi testimonio me gustaría compartir unas reflexiones que he sacado de estas vivencias.
La primera es que me he dado cuenta de la existencia del diablo y de cómo nos ataca. A cada uno le ataca en su punto débil. El diablo no va por los que no tienen fe, porque esos ya lo tienen dominado. Se ríen de su existencia y ni siquiera lo reconocen. El diablo te ataca cuando empiezas a tener fe, con dudas, con miedos para alejarte, con los ofrecimientos que puede hacerte de este mundo. A mí me ha intentado atacar en los últimos meses. A raíz de mis resultados me he encontrado en una situación de repercusión mediática pocas veces vista en el mundo del notariado y totalmente nueva para mí. Ello ha desencadenado mucha admiración entre gente joven, que somos los que más redes sociales consumimos, pero también ha destacado otra serie de cosas. He visto cómo el diablo me intentando alimentar mi ego, y he visto cómo me ha tentado también con cientos de mujeres que sé perfectamente que no me convienen y que han empezado a seguirme en las redes sociales y a escribirme o a pararme cuando he ido a algunas fiestas, con unas intenciones que, aunque no soy quien para juzgarlas, no tenían pinta de ser las mejores. Por eso me parece fundamental leer el Evangelio todos los días para seguir fuerte y para vencer a tus debilidades. La segunda, relacionada con la primera, es la existencia y el peso de la cruz, algo que nunca había entendido. Me he dado cuenta de que la cruz de Cristo representa la que también nosotros tenemos que cargar, que se ve manifestada por nuestras miserias y por nuestros puntos débiles. Cada uno tenemos nuestra cruz y tú decides si quieres coger la cruz y cargarla con la vida del Señor o si quieres dejar que la cruz te arrastre. La tercera es que a través de mis vivencias me he dado cuenta de 3 notas fundamentales que tienen que existir para que pueda haber encuentro con Dios. La primera es la humildad. Humildad viene del latín humus, que significa tierra. Lo primero significa saber que yo no acierto siempre, que me puedo equivocar. Y lo segundo significa reconocer que yo no puedo solo, que va en contra de la idea del individualismo, del yo a mí conmigo o yo me tengo que empoderar. Necesito de mis amigos, de mi familia y por supuesto del de arriba. Esto es lo que yo llamo como solo tú, pero no tú solo puedes hacerlo. Precisamente esta ausencia de fe que vivimos es por la falta de humildad y pensar que podemos con todo. La segunda es la fe y la voluntad. Muchas personas dicen que no tienen fe porque no han recibido la gracia, no han recibido el don. La fe no es solo gracia, sino también voluntad. No solo es querer, sino que hay que querer creer y hacer por creer. Si abandono la oración, si abandono mis hábitos, inevitablemente me alejo. Por tanto, la gracia deriva en primera instancia de la voluntad. La tercera es que hay que abandonarse en Cristo, no hay que tener miedo. El miedo es lo que viene del diablo, no del de arriba, porque del de arriba solo viene la paz. Como dice el padre Lorin, Dios pone casi todo y tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Y aunque suene políticamente incorrecto, me da igual, porque si yo hubiera seguido lo políticamente incorrecto, pues no estaría aquí hoy. La fe es radical. No existe un cristianismo practicante y un cristianismo no practicante. Yo he estado en ese lado de querer hacer la fe a tu medida, y puedo asegurar que ser cristiano no practicante es lo mismo que no ser nada. Solo hay un cristianismo, y es que la fe hay que vivirla, hay que sentirla y hay que tener a Jesús presente en mi día a día, porque yo quiero ser como Él. Si no, ¿de qué sirve ser cristiano? Y cristianismo practicante no es solamente decir que voy a misa los domingos, sino es llevarlo a la cabeza en cada cosa que hago, en cómo trato a mis compañeros de trabajo, a mis padres, a mis hijos o a mi pareja, cómo cuido mi matrimonio, en cómo cuando estoy cansado, en vez de quejarme y estar de mal humor, pongo buena cara y me esfuerzo, en cómo en una situación desagradable no me dejo llevar por la ira, en cómo no me dejo llevar por la envidia de personas de mi mismo grupo, sino que me alegro de sus triunfos y de cómo han conseguido ciertas cosas, en saber renunciar al orgullo, en pedir perdón a ese familiar al que tengo mis discrepancias por temas económicos o por otras cuestiones, en no ser un tacaño y en ayudar a los demás, en no criticar a las personas con las que no estoy de acuerdo, porque ¿qué sabré yo de ellas y de sus circunstancias? En no mentir para no sacar un beneficio propio, y así con todas las circunstancias de la vida. Y cuando sigo todo eso, entonces me doy cuenta de que solo así soy feliz, y de que lo único importante es esto, vivir una vida de servicio, porque al final de mi vida, del único que me van a examinar es del amor.
de cuánto he amado y no de lo que me llevo. Pero me doy cuenta de que ser así es una lucha diaria, y esa es la lucha del cristiano, porque muchas veces lo que nos apetece hacer es darle rienda suelta a la ira, juzgar a los demás, dejar rienda suelta a la lujuria, aprovecharnos de otros, desatar nuestras pasiones, pero eso no es lo que nos pide el corazón, no es a lo que estamos llamados y no es lo que Jesús nos pide. Y por eso es tan importante rezar y por eso es tan importante leer el Evangelio todos los días, para pedirle al Señor que nos dé fuerzas para ser como Él en todas las facetas de nuestra vida, porque nosotros solos caemos fácilmente en tentaciones del mundo banal. Por eso, solo tú, pero no tú solo. Muchas gracias. No estamos aquí por casualidad. Es el corazón de Jesús quien nos ha traído para que podamos participar en esta primera Asamblea Nacional de la Guardia de Honor. Nos convoca al corazón del Señor con un lema que ilumina nuestro encuentro. De corazón a corazón.